Muy buenos días, este es otro episodio de nuestras microentrevistas de Diálogos por la Transformación y en esta ocasión, en vez de tener a un coordinador o coordinadora, tengo el gusto de haber invitado a tomar un café, no todos escogieron café, pero a los embajadores y embajadoras de Diálogos por la Transformación que les quiero platicar de qué se trata. Invitamos a mujeres y hombres que tienen una trayectoria, así como los coordinadores la tienen en los ejes prioritarios, en los ejes del plan del proyecto de nación de la doctora Claudia Sheinbaum, para que también nos ayuden a ampliar la comunicación del plan de nación, de los 100 puntos de cada uno de los ejes que presentó la doctora Sheinbaum al inicio de su campaña presidencial. Sobre todo tenemos ganas también de platicar en los medios locales, que los medios locales y los estados puedan saber de qué se trata este trabajo y pues los invité a tomar acá, les digo, cafecito para que platiquemos y más que presentarlos a cada uno de ellos, muy probablemente también ustedes ya los conocen de otros medios de comunicación, muchos de ellos escriben, salen en programas nacionales, etcétera. Yo quisiera que ellos platicaran y ellas platicaran sobre el eje que trabajan, un poco en esta idea de la continuidad con cambio que nos ha planteado la doctora Sheinbaum como una idea de qué se trata ese segundo piso de la transformación y que cada uno de ellos vayan platicando brevemente sobre sus ejes y así los puedan conocer de mejor manera. Entonces, ¿qué les parece si nos platican un poco al respecto? ¿Qué opinan? ¿De qué se trata la continuidad de cambio, por ejemplo, en cultura? Pues, mi diputada querida. ¿Cómo yo? Gracias por esta invitación. Aparte todos somos amigos. Además, y está bueno tu café, yo sí me preocupaba. Dije, ay, ojalá sí esté bueno el café, si no, todo. Fíjate que hay una cosa que me parece que ocurrió en este primer piso, que es que hubo una parte en donde sabíamos muchas cosas, pero a la hora de llegar y empezarle a rascar, ay, hijita, había arañas hasta por donde no, pues, ¿no? En el área de cultura específicamente, quizás no era de las secretarías más visiblemente corruptas, ¿no? Pero estaba absolutamente llena de pequeñas corrupciones por todos lados, además de la gran corrupción de haber servido siempre como la agencia de relaciones públicas y tapadera y lavadita de cara de gobiernos corruptos, represores, etcétera, etcétera, que fueron sobre todo los dos últimos, pues, ¿no? El de Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Entonces, eso por un lado hace que reconfigures un montón de cosas, pues, ¿no? De las cosas que hay que limpiar, que hay que acomodar, etcétera. También vivió un reacomodo institucional que era necesario, había como en todos lados duplicidad de funciones, etcétera, etcétera. Y en ese camino avanzaron un montón y al mismo tiempo Ábrete los Pinos y Proyecto Chapultepec, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, Los Pinos se abrió luego. Creo que al otro día, ajá, como la Casa del Pueblo. Y claro, Los Pinos no estaba listo, digamos, ¿no? Pero la gente empezó a llegar y claro, nos dimos cuenta de faltan baños, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Y el proceso ha sido muy bonito. Entonces, por un lado, me parece que el segundo piso se construye ahora sí con todos los pelos de la burra en la mano, es decir, con toda la información necesaria. Hay que continuar con todo lo que tiene que ver con limpiar de corrupción, y por eso es tan importante el plan anticorrupción que presenta Javier Corral de una forma mucho más estructurada, más allá de las honestas personas que llegan a gobernar, ¿no? Sino tiene que haber como toda una estructura y todo un plan, etcétera. Y en cultura pasa un poco lo mismo, es decir, el siguiente piso tiene que ser cómo se amplía esta base de derechos culturales, pues, ¿no? Que en este sexenio como que se puso el foco sobre lugares que nunca había tenido el foco encima. Y claro, no manches, hay unos artistazas, de ahí te encargo, ¿no? Semilleros creativos, proyecto original, etcétera. Y entonces, eso, cómo se amplía esa iluminación generalizada, se continúa con esta organización para que los derechos culturales estén a la vuelta de la esquina de todas las personas. Y que se entienda como un derecho. Que se entienda, que esa es, yo creo que la clave de este sexenio es todas las cosas que estamos entendiendo que son un derecho, ¿no?
Anticorrupción, ¿qué te parece? Ya que mi diputada habló, que nos platiques un poco esto que mencionaba tanto la doctora Sheinbaum como Javier Corral sobre es indispensable que las cabezas de los gobiernos, del ejecutivo, de los ejecutivos sean honestos, pero no es suficiente. ¿Qué opina usted? Definitivamente esta voluntad política para atacar la corrupción desde arriba es un primer paso fundamental, pero pues un primer paso se queda como tal si no existe una estructura que haga que no sea necesario, que no sea solamente la voluntad política lo que combata principalmente la corrupción. Me parece que ese segundo piso del cual habla la doctora Claudia Sheinbaum tiene que ver con esto. Ya el gobierno no es fundamentalmente un grupo de personas con ideales, con una postura política, con una trayectoria que le da congruencia a las propuestas que hacen, y eso me parece que ya quedó asentado en este primer sexenio de la Cuarta Transformación, y un gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum tendría que generar esta estructura para que en el futuro quien sea que llegue al poder pues se encuentre con estos límites bien definidos para que no quede esto en mera voluntad política. Creo que mirar a la oposición en este sexenio, que ha sido tan esforzada en decirnos que lo que quiere es regresar a lo que había antes, no proponer algo nuevo, entonces pues el peligro va a estar siempre latente. El peligro de que haya un acto de corrupción de quien fuere está siempre latente, y me parece que una estructura como la que se propuso el día lunes de voz de Javier Corral atiende ese problema histórico en este país. O sea, la voluntad es importantísima, pero pues es el primer ladrillo. La casa está en construcción y es necesaria esa segunda parte de la transformación. Un poco lo que dice Héctor Alejandro sobre esta idea no lo dicen así en la oposición, pero pues básicamente el plan que ellos presentan a veces un poco escondido, cuando creen que no los escuchan, es restaurar el viejo régimen. Esa es su propuesta, ¿no? O sea, a mí no me gusta cuando dicen no tienen un proyecto de nación. No, sí lo tienen, es una restauración básicamente, no tienen uno nuevo, eso sí. Escuchábamos de pronto a algunos representantes, a la representante de energía de Xóchitl Gálvez hablar sobre pues casi un plan pues con mucha conciencia social sobre cómo se ve la energía, pero de pronto también se les sale un poco lo que digo, ¿no? Que dicen unas cosas de fuera como que eso sí ya saben que no pueden salir a decir vamos a privatizar Pemex y todo. Pero de pronto se le salen, de pronto dijo que sí se iban a acabar los subsidios, etcétera. ¿Cómo entiendes las diferencias en materia energética entre un proyecto y otro? Solo tenemos poquitos, como se da cuenta sí, la austeridad republicana es siempre. Sí, uno de las grandes contribuciones que ha hecho tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el plan que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum en materia energética, es retomar el papel social que tienen las empresas estatales. Es un rescate a su función y de cómo nacieron. ¿Por qué? Porque el tema energético siempre, cuando nace, el tema energético en México nace como una cuestión privada y solo se concentró en los lugares en donde había pues, rentabilidad económica alta, ¿no? La verdad es que cuando realmente se considera como que el acceso a la electricidad y la energía se expande hacia la sociedad, es cuando el gobierno entra y hace de las empresas estatales realmente un potenciador de la vida digna y de la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que se retomó durante este sexenio, y la doctora Claudia lo ha impulsado y lo ha puesto en el centro de la propuesta energética a través de un punto muy importante que es la aceleración del combate a la pobreza energética. La pobreza energética entendida como aquellos que no pueden cumplir o satisfacer todas sus necesidades energéticos, ya sea de electricidad, gasolinas, gas LP, leña, todo el universo que eso conlleva. Entonces, pero eso ha sido, digamos, la visión
de origen de la Cuarta Transformación, la visión de origen del gobierno del presidente y de la doctora Claudia Sheinbaum. Y del otro lado contrario, pues lo hemos visto, gran parte del equipo energético del lado contrario pues son los que implementaron la reforma del 2013, los que la planearon y la diseñaron. Entonces ellos pues básicamente Esa es la reforma de 2013 para quienes no se acuerdan. Bueno, la reforma del 2013 viene de, digamos, todo este pensamiento neoliberal de que todo tiene que dejarse al mercado, ¿no? Todo es mejor si el mercado lo lleva, porque en su pensamiento las empresas estatales son ineficientes porque se les entiende como un generador de ganancias nada más, y no se entiende que son una herramienta de política pública con un mandato muchísimo más amplio que solo generar ganancias, ¿no? sea para el Estado o para la iniciativa privada, pero tienen un mandato muchísimo más amplio, que es garantizar una vida digna, y eso conlleva muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces en el 2013 las destrozaron, las despedazaron, dejaron todo al mercado, y entonces el acceso a un derecho, que también viene eso dentro del plan de gobierno de la doctora Claudia, que la electricidad es un derecho humano, se considera un derecho humano, el acceso a ese derecho de la energía se vuelve simplemente una mercancía. Y eso fue lo que generaron, ¿no? Y ahora vemos que justo los que planearon, diseñaron e implementaron esa reforma son los que están del otro lado diciendo no, ahora sí vamos a hacerlo con justicia social, ahora sí vamos a hacerlo para salvar a las empresas estatales, ahora sí. Pero realmente, como tú decías, ¿no? Se trata de regresar a lo que ellos pues, han diseñado e implementado. Tonatiuh, tú también has trabajado el tema de energía con el doctor Islas. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la continuidad con cambio? ¿O existe alguna diferencia entre la política energética de este sexenio, que, dicho sea de paso, pues en gran parte se trató de recuperar las empresas públicas, y cómo se ve ese segundo piso? Sí, la continuidad implica justo eso, seguir fortaleciendo a Pemex y CFE, y el propósito es claro, acelerar la transición energética en los siguientes 6 años. Y acá traigo a colación toda la experiencia profesional que trae la doctora, tanto como académica y sobre todo como científica, ¿no? Experta en energías renovables, en cambio climático, sus estudios, sus ensayos, sus artículos han sido dedicados a estos temas en particular. Para poder acelerar y cambiar un poco la matriz energética de nuestro país necesitamos tener a Pemex y CFE fuertes. No como las dejaron en 2013, que a CFE, por ejemplo, la desbarataron en empresitas chiquitas. Y eso pues económicamente te daña, no puedes atenderlas verticalmente y demás, no es eficiente. Y acá también traigo a colación una parte que mencionó Alonso, que es recordar esa herencia del cardenismo y de López Mateos, cómo recuperamos la industria energética de manos privadas, ¿no? Y la doctora y el presidente Andrés Manuel, yo creo que lo tienen muy claro esa parte, tener fuertes empresas estatales en beneficio de toda la población. Al final es un legado que tenemos que cuidar, y sobre todo para dejar de depender del exterior. Lo vimos con ejemplos hace un par de años, en la pandemia misma, ¿no? La inflación energética se pudo controlar porque teníamos ya trabajando algún tiempo sobre el fortalecimiento de Pemex y CFE. Fuimos de los países que menos inflación energética tuvo en la OCDE, y es gracias al manejo sano tanto de las finanzas públicas como en particular de estas empresas. Entonces eso es lo que se quiere continuar y acelerar la transición energética para incrementar el mix de energías renovables dentro de nuestra matriz, que creo que es uno de los propósitos más loables, buscando disminuir la huella que tenemos como país en términos ecológicos. Que ahí sí, digamos, es un triunfo, creo yo, cultural, incluso porque hasta la oposición ha usado esta... Sí, La oposición está usando toda nuestra agenda ya. La oposición está usando básicamente toda nuestra agenda y argumentos. Dices, no, sí, por eso. Así como ellos dicen, pero con los privados. Es rectoría del Estado, pero con los privados. Pero así como... Y no vamos a quitar los programas. No, o sea, sí, pero... Es así de hay una... O sea, narrativamente ya la ganamos. Sí. Y eso está sí. Sí, está padre. En programas sociales, en energía. Pero, o sea, sale muy mal porque no le sale del corazón y luego se le sale lo que realmente son, pues, ¿no? Total. Bueno, En el tema de soberanía energética, rápidamente,
no sé si recuerden que a inicio de sexenio, cuando se hablaba de soberanía energética, siempre decían ellos, no, eso no existe, eso es de gente anticuada, eso es... Y ahora ya están, digamos, la propuesta es, la que realmente sabe cómo lograr la soberanía energética es Xochitl, no los otros. Y hablan de rectoría del Estado, pero al mismo tiempo fueron los que votaron en contra de la reforma eléctrica que le daba. O sea, es verdaderamente esquizofrénico. Tengo 2 temas más que tocar con el doctor Irving y con la maestra Carla, que también hay contrastes muy fuertes. Me parece que en el tema de mujeres, la oposición un poco ha nadado de muertito por obvias razones, porque Xochitl ha pasado de decir que es la más feminista del mundo a tener que tragarse el sapo de decir no puedo apoyar el aborto, ¿no? Porque pues tengo al PAN. Entonces no se ha presentado en realidad, más allá de un disparate de decir que le van a dar una pensión a todas las mujeres de los 18 a los 64 años, que implicaría una inversión de 2 billones de pesos, 2.5 billones de pesos, que representa el 7.9% del PIB. O sea, evidentemente no se puede pagar, eso es demagogia decir eso. Y un poco entender tu visión o la visión que plantea la doctora Sheinbaum, que ahí sí creo, por ejemplo, que es, a mí cuando me preguntan cuáles los ejes más importantes donde habrá diferencias, y pienso yo educación, mujeres y medio ambiente. ¿Qué te parece? Pues yo empezaría con una frase que siempre dice el presidente, que es: vivimos tiempos extraordinarios. Y bueno, es que es un escenario inédito. Yo creo que las mujeres, que somos un poquito más de la mitad de la población, pues estamos viendo algo que no vimos nosotras, no vieron nuestras madres, no vieron nuestras abuelas. Y realmente tener la posibilidad real, por primera vez en la historia, de que tengamos a una mujer presidenta, pues es parte de la construcción de una base política que surge de un movimiento, pero también de la voluntad política. El presidente Andrés Manuel tuvo un gabinete paritario desde que fue jefe de gobierno. La paridad pues fue un hecho constitucional cuando pues él encabezó a la nación. Y yo creo que la llegada de un liderazgo como el de la doctora Claudia Sheinbaum nos dice muchas cosas. Primero, pues esta larga historia de la lucha de la participación política de las mujeres, el haber llegado tarde a la ciudadanía, históricamente hablando. También que pues quien logra este liderazgo es una mujer con una preparación que es pues enorme, ¿no? Tener una figura de estas características, pues yo creo que debe hacernos sentir orgullosas a todas las mujeres del país, pero sobre todo a las mujeres de izquierda. Y sobre eso yo creo que hay una agenda que fue muy clara en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue impulsar la participación política, pero sobre todo yo pondría, además de reformas importantísimas como la Ley de Trabajadoras del Hogar, los libros de texto con contenidos abiertamente feministas, el cierre de la brecha salarial con el aumento al salario mínimo, y además pues esta atención a la pobreza. Los economistas no me dejarán mentir, hay un fenómeno que es la feminización de la pobreza. Entre los más pobres, las más pobres son las mujeres. Entonces el combate a la pobreza pues ha implicado ir directamente a este pues gran mal, ¿no? Que es la pauperización de las mujeres. Y la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado además explícitamente una agenda con temas que son importantísimos. En la agenda de la doctora está, por ejemplo, un tema histórico que, bueno, yo como historiadora creo que es algo que me voló la cabeza, que es el problema de la tenencia de la tierra para las mujeres. En un esquema patriarcal, pues la herencia se dio de forma patrilineal históricamente y tradicionalmente al hijo primogénito, pero varón siempre, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo creo que ponerle el ojo por parte de la doctora fue importantísimo. Y hay más, pero yo nada más voy a decir uno, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que también va a una cuestión histórica que ha afectado a todas las mujeres, que es esta distribución inequitativa en lo que sostiene a la vida, que es la reproducción de la vida y los cuidados, que son cuidados que incluyen
a niñas y niños, a personas con discapacidad, adultos mayores y en general a todas y todos necesitamos cuidados. Y el involucramiento del Estado pues plantea una revolución que va a ser cultural, que va a ser social, que va a ser económica y es algo que yo creo que pues tenemos como que ponerle mucho el ojo porque va a ser importantísimo en esta construcción del segundo piso. Y que los compañeros también se tienen que poner a cuidar, compañeros. La verdad, El cuidado como un derecho, ¿no? también. Sí, claro. Es otra locura, como de si todas las personas en algún momento de la vida, en muchos momentos de la vida, somos cuidadas, necesitamos cuidado. Entonces, el cuidado, pues es un derecho de todas las personas. Entonces, no le toca a mi mamá, le toca a todo mundo, pues, ¿no? Iniciativa privada, Estado y todas las personas. Pero entender el cuidado como un derecho, ya uno te relaja los hombros en tanto mujer, ¿no? Que dices, ok, Es de todos. es un cambio de paradigma bien importante, un cambio cultural crucial. Totalmente. Parte del planteamiento que se hace, creo yo, uno de los puntos que más me gusta de los 100 puntos que presenta como propuestas de campaña la doctora Sheinbaum es precisamente este que mencionaba Carla de la tenencia de la tierra, y agrego que también se prioriza a jornaleras y mujeres, personas que trabajan en las maquilas en el norte para precisamente la educación inicial. Doctor Irving, platícanos un poco el modelo de campo, más en general, incluyendo por supuesto que además han hecho central a las mujeres en ese modelo, y cómo se diferencia tanto de este sexenio como el de la oposición. De acuerdo con Carla que con el presidente que vivimos tiempos estelares, ¿no? Algo que sucedió también en el campo, en la agricultura, alrededor del mundo rural, en la 4T, fue un cambio de concepción de cómo se veían a los pequeños productores, ¿no? Que pues, tradicionalmente se les veía como que solamente con algunas dádivas y ayudas sociales porque no obtienen más de cómo hacerle para subsistir. Y bueno, uno de los cambios principales en la 4T fue esta redefinición de la política al campo y agrícola y al sector rural, ¿no? Que tradicionalmente, si piensan ustedes, el programa más famoso o más grande de apoyo al campo, el famoso Procampo, era un programa altamente regresivo que se concentraba tradicionalmente en los productores más grandes, ¿no? Si ustedes ven las cifras de cómo se han redirigido los esfuerzos y los programas, los presupuestos en el campo, actualmente 3 de cada 4 productores pequeños recibe apoyo del gobierno productivo para producir, para generar alimentos, todo en ánimos de este gran esfuerzo, gran objetivo mayor de la seguridad alimentaria, ¿no? Creo que la pandemia y todo esto que sucedió después nos hizo cambiar también el chip. Y quizás nosotros fuimos un poco más adelantados que otros. Nos dimos cuenta que esto de la seguridad alimentaria, así como la seguridad energética, no era un discurso político solamente, sino era clave para que una sociedad se mantenga y esté segura, como lo dice su nombre, ¿no? Es importante entonces también tener a salvo nuestra disponibilidad de alimentos, porque podríamos vivir sin muchas otras cosas, pero no sin alimentos, ¿no? Ahora, la continuidad con cambio implica que sí hay muchos lugares en donde todavía podemos hacerlo mejor, como lo decía Ana Francis, ¿no? Llegamos y encontramos que había un desastre y que aunque se trabajara al triple de velocidad, como decía el presidente, todavía hay lugares donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En particular, el proyecto de la doctora Sheinbaum en torno al campo y al desarrollo rural, creo que parte primero de ese principio de que primero hay que poner primero los pobres, que es un principio de la 4T, pero en el sector rural implica poner primero a los pequeños productores, pequeños y medianos productores, para que les permita producir efectivamente más alimentos y contribuyamos a este primer objetivo grandote de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero luego hay muchas otras cosas más que vale la pena destacar. Uno es que hay una deuda pendiente con los jornaleros y las jornaleras agrícolas del campo, ¿no? Que son de los trabajadores más vulnerables que existen en el país, que se mueven regularmente entre regiones y que la política pública todavía no está diseñada para adaptarse a esas condiciones, ¿no? No solo para ellos, sino para sus familias. Eso es clave y está explícitamente puesto en el programa de la doctora Sheinbaum, que hay que trabajar muy en serio con ese grupo de personas
que requieren no solamente, no es crear un programa para jornaleros agrícolas como había antes, ¿no? Sino articular un montón de las instituciones del Estado, trabajo, educación, salud en particular, para que estén listos para recibir a estas personas que tienen unas características muy particulares en su modo de trabajo, ¿no? Dentro de ese grupo de personas, quizás las más vulnerables de las más vulnerables siguen siendo las mujeres, y también está explícito en ese programa que la doctora Sheinbaum presentó el 1 de marzo y se ha ido presentando a lo largo del tiempo, que es el grupo prioritario de atención, porque sobre ellas todavía, de todas las responsabilidades de trabajo que este tipo de personas realizan, todavía reciben las desproporcionadas cargas de trabajo que las mujeres realizan en general, ¿no? Y luego, otra cosa bastante que hay que tener en cuenta en el programa del proyecto del campo para la doctora Sheinbaum es esta concepción de que los productores pequeños y medianos tienen que estar vinculados al mercado, ¿no? Es esta idea de que los productores pequeños subsisten en autarquía en contacto con el comercio y con el mercado es falsa. Eso de los 70, 60, ¿no? Ya no es cierto. La gran mayoría de los productores, aún los más pequeños, venden y compran insumos, venden y compran productos. O sea, hay que facilitarles la posibilidad de insertarse al mercado y de insertarse a los beneficios que han ocurrido en los últimos años. Han sido magníficos para la exportación de productos agropecuarios. Pero eso, si no llega a los productores pequeños y medianos, pues está concentrando los beneficios en unos cuantos productores que tienen acceso. Entonces, parte del programa de la doctora Sheinbaum es eso, tratar de conectarlos, reducir la intermediación para que las ganancias lleguen más a los productores pequeños y medianos y puedan beneficiarse de las bondades del intercambio. Y la última cosa, creo que hay muchas, pero bueno, mencionemos una más que es clave. Es el tema del agua. El 70% del agua que se usa en el país se usa en la agricultura, ¿no? Entonces, si queremos resolver el problema del agua, hay que resolver el problema del agua en la agricultura. Y eso implica hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura, además de todas las otras cosas que en el programa se han detallado respecto a cómo usar al intercambio de agua con las ciudades, al mejor tratamiento. Si no se usa el agua más eficientemente en la agricultura, esos otros planes pues, van a quedar reducidos a sus alcances, ¿no? Y entonces ahí hay claramente un proyecto ambiciosísimo de duplicar la superficie que actualmente tenemos de riego, ¿no? Estratégicamente en las zonas que tengan mayor estrés hídrico, y eso implica una inversión masiva que, como bien se ha dicho, no existe un presupuesto público que pueda cubrir esa inversión. Y la doctora Sheinbaum claramente reconoce en el programa que esto va a requerir un esfuerzo gigantesco entre el público y privado, ¿no? De financiamiento, y que bueno, no hay de otra, no podemos es uno de esos temas que no le puedes dar la vuelta, porque el asunto el cambio climático, la variación en los patrones de lluvia es algo que ha llegado casi para quedarse, y la única manera de hacerlo es enfrentando el problema de forma directa. Ay, pues como le llamamos microentrevista, tengo que cortarla, pero a mí me encantaría seguir platicando con ustedes. A todos ellos y a todas ellas las van a encontrar en diferentes medios, en sus redes sociales, que acá se las vamos a poner. Y pues bienvenidos y bienvenidas a esto de que le llamamos embajadoras de Diálogos por la Transformación. Es interesantísimo lo que ustedes plantean, lo que plantea la doctora, la manera en la que, además de todo, ustedes comunican. Aquí les presento a ellos 6, pero no pudo venir Alejandro Puerto porque él está en Guadalajara. Le dijimos que le íbamos a poner un holograma que no logramos tener. Tampoco pudo venir Juan Pablo Morales porque está fuera también. Bueno, Alejandro Puerto también nos ayuda con el tema de gobierno honesto, igual que Héctor Alejandro. Juan Pablo Morales con el tema de seguridad. Él tiene además muy claro, por ejemplo, este tema de la Guardia Nacional y cómo se confunde en la discusión pública, por ejemplo, el Ejército con la Sedena y no se entiende la Sedena como como esta secretaría que aglomera 3 comandancias, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y Ejército, y por qué esa distinción es importante, no solamente de manera semántica. Y Sergio Silva, que nos ayuda, al igual que Irving, también con economía, que ya no nos pudo hablar de economía, no nos dio tiempo, pero
Los dos son economistas. ¿Tú también eres economista? No. Tonatiuh es economista. Yo soy economista, aunque no lo crean. Claro. Es ingeniero. Politólogo, historiadora. Yo licenciada en actuación y casi teóloga. Casi teóloga, sí es cierto. Y bueno, Sergio Silva, el doctor Sergio Silva, Economía y Relaciones Internacionales, Política Exterior. Entonces ya también les vamos a sacar algún clip con ellos o algo para que también los conozcan. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta charla con nosotros, este cafecito, y nosotros nos vemos la otra semana. Avísenos, todavía nos faltan algunos coordinadores, así que díganos a quién quieren que invitemos. Y pues con esto los dejamos, les dejamos abrazos, besos y gracias por escuchar.